Señoras y señores, les damos la bienvenida a nuestro espacio. Solicitamos prestar atención a las siguientes medidas preventivas que queremos compartir con ustedes. Ante una eventual emergencia, será necesario abandonar el recinto a través de las salidas de emergencia claramente señalizadas. No corra ni obstaculice el tránsito. Si debe bajar por las escaleras, utilice los pasamanos, mantenga la calma y siga las instrucciones del personal encargado de seguridad. En caso de una evacuación, ayuda a niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida. Permanezca en el punto de reunión indicado y no vuelva a ingresar a este espacio a menos que así se lo indiquen. La Asociación Chilena de Seguridad les da las gracias por su atención. Bien, vamos a dar inicio entonces a esta actividad. Primero que todo, muy buenas tardes a todos y todas, a quienes están hoy día acompañándonos presencialmente en el aula magna del Campus Santiago Centro de Universidad de las Américas y también a quienes nos siguen de distintos lugares a través de nuestra transmisión vía Zoom y streaming vía el canal de YouTube de Laboratorio Hospitalidad Digital. Para este equipo organizador, que son varias instituciones las que están detrás, es un tremendo agrado, un tremendo honor poder contar con ustedes hoy día, no solo quienes están conectándose o quienes están participando de manera síncrona o presencial, sino que para quienes puedan verlo después. Es una fecha, un evento importante, estamos en contexto de la Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional de la UNESCO y específicamente en el Día Mundial de la misma conmemoración, desde el cual la Escuela de Educación de la Facultad de Educación de Universidad de las Américas, junto al Laboratorio Hospitalidad Digital, han hecho sinergia para justamente articular un encuentro híbrido en contexto de conversar y pensar sobre los desafíos que estamos teniendo en el ámbito de la educación post-pandemia y más bien en todo lo que conlleva la conversación en torno a los procesos de alfabetización mediática, informacional, pero también digital. Vincular educación, vincular tecnología y distintos temas que hoy día van a abordar quienes exponen, sin duda que nos va a invitar más bien a repensar, a seguir pensando, reflexionar permanentemente en torno a estos desafíos. Quisiera agradecer a las instituciones colaboradoras que han sido parte de la organización de este conversatorio. Me refiero, por ejemplo, a la Facultad de Educación de la UNESP, la Universidad Estadual de Sao Paulo. Me refiero también a la organización italiana Comparte Onlus, que hoy día también nos acompaña, a la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad de Granada, España, y por supuesto a la Red de Investigadores de Educación Chilena, que también ha sido parte importante de este evento. El día de hoy, además, un especial agradecimiento a quienes van a exponer, habiendo viajado y cruzado la frontera, cruzando la cordillera. Claudia Prioste, doctora en Educación, proviene justamente de la Universidad Estadual de Sao Paulo, donde es académica, y viene de Brasil, para presentar el día de hoy sobre cibercultura, tecnología, educación, internet y juventud. Y a Domingo Borba Franco, quien es doctor honoris causa en áreas de educación, magíster y experto en tecnología e inclusión, que desde Uruguay también nos ha visitado y es integrante del Laboratorio Hospitalidad Digital también. Muchas gracias a ustedes por haber viajado, por haber acompañado este momento de manera presencial, ¿cierto? Y por supuesto a Mariana Clini de Brasil, quien se va a conectar en un ratito más para exponer también algunos puntos centrales de experiencias formativas que hemos tenido con el Centro Universitario de Petén en Guatemala, junto con el proyecto Comparte Universidad, liderado por la organización que ya mencioné, Comparte Onlus. No queda más que entonces hacer las presentaciones y los saludos iniciales, para lo cual dejo con ustedes a Cristian Adrián Villegas, director de Escuela de Educación de Universidad de las Américas. Cristian. Muy buenas tardes a todos y a todas. Agradecemos la asistencia de cada uno de ustedes en este evento
que nos llena de orgullo el poder como facultad hacer sinergia, establecer puntos de encuentro con académicos e investigadores de distintas zonas de nuestro país y de América Latina. Hoy día, como bien describía Juan, nos acompañan, ¿cierto?, exposiciones de Brasil, de Uruguay, gente que viajó desde España y algunas organizaciones que conforman el conjunto de elementos que componen este evento. A nombre de la Facultad de Educación, no me queda más que agradecer la presencia de cada uno de ustedes, agradecer también la presencia de las autoridades de la facultad y obviamente un cordial saludo a todos los que van a ver este tema por streaming. Así que encantados de tenerlo acá, encantados también de poder conversar de estos temas que nos convocan, asociados, ¿cierto?, a poder aprender, a poder revisar y a poder compartir experiencias en torno a la integración de tecnologías en el ámbito educativo, y desde ya les deseo una excelente jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián, no solo por las palabras y salud y bienvenida, sino por haber hecho posible este encuentro en el Aula Magna acá de la Universidad de las Américas, habernos recibido como sede de este encuentro UNESCO que se inaugura la semana también no solo con nosotros, sino que con todos los eventos que se están desarrollando a nivel mundial. Ahora quisiera invitar entonces a quienes van a acompañarnos en el primer panel de conversación, justamente Claudia Prioste. Como les decía, ella es psicóloga, ella es doctora en educación y también acaba de finalizar una estancia postdoctoral en Portugal, así que le damos la bienvenida. Claudia, adelante por favor. Y a Domingo Borba, especialista en tecnología, educación, doctor honoris causa y también puede tomar asiento por allá. En este primer panel se abordarán temas asociados a cibercultura, juventud, tecnología e inclusión. Domingo, Claudia, muchas gracias. Claudia, comienzas tú, 20 minutos y luego Domingo sigue. Moderará este momento Cristian Sepúlveda y Ribarra, quien es doctor también en áreas de educación, si mal no recuerdo, Cristian, y integrante también del Laboratorio Hospital Digital, académico en la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas. Cristian, tú vas a tomar después la palabra para moderar. Muchas gracias. Bom dia a todas e todos. Vou tentar falar portunhol, pero desculpa por não falar bem espanhol. Me gostaria de agradecer à Universidade de las Américas por la invitação e la iniciativa deste evento e por abordar tema tão importante para nossos estudantes e as gerações futuras. Agradeço especialmente ao diretor da Escola de Educação, Dr. Christian Adrian Diantas, ao professor Christian Sepúlveda por la mediação, à professora Maria Luisa também, ao professor Juan Henrique, por toda a parceria que temos feito, a Domingos e a toda a equipe que organizou o evento. Bom, gostaria também de destacar a importância da iniciativa da UNESCO por eleger a flecha deste dia especial de alfabetização mediática internacional. Vivemos em tempos de grande perigo por la humanidade e uma ameaça às democracias. Ameaça de la coexistência pacífica entre pueblos, entre diferentes culturas, religiões, pois é crescente o obscurantismo, desinformação, fake news, negacionismo da ciência. Então, mais do que nunca, necessitamos falar e reflexionar
sobre alfabetização mediática informacional. Não sei como passar as diapositivas. Desculpa. Gostaria de começar a apresentação destacando duas proposições do famoso educador brasileiro Paulo Freire, que nos anos 60, mais de 50 anos, diz que uma das grandes, se não a maior, tragédia do homem moderno está hoje dominada por la força de los mitos e comandada por la publicidade organizada, ideológica ou não. Por ello, ido renunciado lo saberlo e la capacidade de decisão. Ha sido enviado desde la decisão. Não, está um pouco estranha, né? Por ello, ha ido renunciado, se saberlo, a sua capacidade de decisão. Ha sido enviado desde a decisão de las decisiones. E outra proposição, quando a educação não é libertadora, o sueño de los oprimidos é ser opressor. Penso que é muito atual essas duas proposições de Paulo Freire, porque em los niños, em los jóvenes, em Brasil, por exemplo, podemos ver claramente que o sonho deles é se tornar opressor. Não porque tienes uma natureza de opressor, pero são induzidos por las médias a pensar que os opressores são os mais importantes de la sociedade. Então, precisamos reflexionar sobre estas duas proposições que penso que são muito atuais. Os mitos não são malos, normalmente nos traem sabedoria. Sin embargo, os mitos podem atuar como defesa psicológica, como uma forma de justificar as desigualdades. Em este sentido, atuar como forças que podem privar a certos grupos do acesso de los direitos humanos ou de uma vida mais plena. A sociedade não deixa de criar novos mitos. Por exemplo, o mito da tecnologia como neutra, o que resolverá todos os problemas do mundo. Sigmund Freud, padre da psicoanálise, dijo uma vez que ao ser humano lhe gustam as ilusões. O ser humano é um ser de próteses e também um ser de ficções. Por lo tanto, o ser humano cria novos mitos. As tecnologias da informação e da comunicação são ferramentas incríveis de acesso ao conhecimento produzido por la humanidade e que podem favorecer a criatividade e a educação, pero não são a educação em si. É necessário educar para o uso adequado de las TICs, para que não se conviertam em meio de propagação da imbecilidade, da violência e da mentira. Se nas épocas de Paulo Freire havia uma preocupação por la publicidade organizada, hoje temos que preocuparmos aún mais, porque os hábitos dos niños e jovens são suas preferências e gostos estão formatados por uma publicidade
realizada por algoritmos manipulados por monopólios. Esses monopólios não se ocupam da saúde física e mental das gerações futuras, nem da igualdade social. Estão, muitas vezes, não todos, preocupados com o poder. A manipulação de hábitos é invisível e pode ter consequências em termos personais, profissionais, comunitários e também humanitários. Cada vez mais, o capitalismo, centrado na disputa sobre o tempo cerebral disponível, busca quitar-lhe ao indivíduo sua capacidade de decidir. Como Paulo Freire havia dito, a capacidade de decisão. Por lo tanto, é muito importante este momento a alfabetização digital para recuperar a capacidade de decisão de los niños, de los jóvenes. Os algoritmos, tal como se han levado a cabo, estimulam vínculos sociais muitas vezes opressivos, em los que as mentiras se propagam mais rapidamente que a verdade. O ódio estimula as interações sociais mais que o amor. Os discursos misóginos, racistas, xenófobos infectam e também as teorias de complô e conspiratórias se propagam. Como devemos conceber as tecnologias? Eu me inspiro muito em esta passagem de Platão, quando ele concebeu as tecnologias da escritura como medicina e veneno. Essa passagem está em Pedro, no livro Pedro. Das a tus discípulos a sombra de la ciência e não a ciência mesma, porque quando veam que podem aprender muitas coisas sem maestro, se tendrão já por sábios e não serão mais que ignorantes em sua maior parte, e falsos sábios insuportáveis em comércio de la vida. Se não temos uma educação, uma alfabetização por la medias, a tendência é criar e formar os falsos sábios, como Platão havia dito por la ocasião de la escritura. E algumas questões atuais, como diminuir as desigualdades de inclusão digital, como fazer para que os oprimidos não queiram ser opressores, como melhorar a capacidade de decisão e a autonomia do indivíduo em la era digital. Essas são algumas questões que tenho trabalhado em minhas investigações com niños e jovens em vulnerabilidade digital e social em Brasil. Gostaria também de destacar algumas desigualdades digitais. Os países com ingressos mais altos têm em promedio por volta de 91% das pessoas com acesso à internet. E os mais baixos, solamente 22%. Europa, 87% das pessoas têm acesso à internet, mientras que no continente africano, 33%. Há também desigualdade de gênero, desigualdade racial urbana em relação ao pueblo de zonas rurais, enfim.
em 2021, 63% da população mundial maior de 15 anos se ha convertido em usuário da internet. Pero temos aún muitas pessoas sem acesso. Os jovens, com a idade compreendida em 15 e 24 anos, são a audiência mais ávida na internet. 71% de pessoas em essa idade têm acesso. Por isso, é muito importante educar os jovens. Em Brasil, em el mundo, o acesso das TICs não está acompanhado de uma melhora da qualidade da educação, nem da alfabetização mediática. Por lo tanto, como consequência, o uso da internet por parte dos jovens, como ha ocorrido por a maioria, pode aumentar a desigualdade social e educativa. É muito importante que entender, compreender que a inclusão digital não se limita ao acesso das tecnologias. E que é a inclusão digital? A inclusão digital deve ser entendida em seu sentido amplo como a capacidade de obter benefícios com o uso de las TICs na esfera personal, coletivo, educativo, trabalho, bem-estar físico e psicológico, dimensões sociais, econômicas e políticas. Para ello, se requer o desenvolvimento da habilidade da leitura e da escritura e, simultaneamente, a alfabetização mediática e informacional. O tríade da alfabetização deve ser prioridade nas políticas públicas de todas as cidades. Saber ler, escrever, interpretar textos e imagens protege as pessoas contra as manipulações mediáticas. Que é a alfabetização mediática? A alfabetização mediática eu compreendo como o desenvolvimento da capacidade do indivíduo para obter conhecimentos confiáveis, evaluar informação e decidir que é o melhor para si e para a comunidade, simultaneamente de maneira ética, sustentável e de largo prazo. Também se relaciona com a capacidade de autodeterminação frente às suas decisões. Agora vou destacar 4 mitos que dificultam a alfabetização mediática e informacional de los niños e de los jovens. O primeiro mito é que os nativos digitais dominam as tecnologias e aprendem por sua própria conta. Esse mito se deriva da tendência de sobrevalorização e idealização da juventude, somada a los ideales tecnofuturistas del final do século passado. A investigação científica não apresenta evidência que apoie a ideia de que os chamados nativos digitais teriam habilidades superiores no uso da tecnologia e podem aprender por si mesmo. Este mito desconsidera as condições históricas, culturais, econômicas, assim como a diversidade de los niños e los jóvenes. Alguns jóvenes podem sim aprender ou desenvolver habilidades de forma autônoma, pero essa não é a realidade da maioria. Os niños devem ter direitos ao ensino sistematizado a las TICs,
los niños tienen derechos también de protección y de aprendizaje de la ciudadanía digital en la escuela, en todos los espacios. El segundo mito, el acceso de las tecnologías digitales mejora la aprendizaje. Como se demuestra muchas investigaciones, el simple acceso a las tecnologías no significa la mejora en el aprendizaje escolar. Y a veces, dependiendo del uso que se haga a las horas libres, incluso puede empeorar o dificultar el rendimiento de los niños en la escuela. Por eso es muy, muy importante que una educación fuerte, de calidad. Lo tercero mito, los jóvenes son críticos. Una persona no nace crítica, no nace la capacidad de crítica viene de la educación. Los niños y jóvenes a menudo realizan análisis perspicaces de ciertos contextos. Sin embargo, generalizar y presupor que ya existe una criticidad innata es problemático. ¿Qué es ser crítico? Es una cuestión. El cuarto mito, las tecnologías son neutrales. Este mito son, de hecho, generalizações, resultados principalmente de visões parciais e sem ter a conta de condições de vida de las populações em situação de vulnerabilidade socioeconômica e cultural. Esse tema de la neutralidade involucra diferentes correntes teóricas desde a perspectiva de la teoria crítica. As tecnologias se forjam em determinados contextos políticos e econômicos e, por lo tanto, estão cargadas de valores, estão lejos de ser neutras. As tecnologias têm viesas políticas e de marketing que necessitam ser reconhecidos. Reconocer os valores subyacentes a certas tecnologias deve ser parte da alfabetização mediática e informacional. Conhecer quais são o processo de fabricação de los dispositivos tecnológicos, de los algoritmos, saber como utilizam os dados por parte das empresas, identificar como certos programas podem incitar o ódio, por exemplo, nas redes sociais, são partes importantes da alfabetização. Por último, para finalizar, penso que é muito importante exigir maior equidade educativa ao poder político, fortalecer os líderes juveniles em el ciberespaço, as organizações sociais e políticas. É necessário promover a enseñanza formal de las TICs e a cidadania digital em la escola e diversos espaços de la cidade. A enseñanza efetiva de la leitura e de la escritura deve também ser uma prioridade de las cidades. É importante também lutar contra o analfabetismo em todos os grupos de idade. A alfabetização mediático-informacional deve realizar-se simultaneamente com os processos de escritura e aquisição de la leitura. Nesse aspecto, tenho desenvolvido projetos de investigação e de extensão que trabalham com a alfabetização tradicional e também com a alfabetização mediática informacional, com suporte às famílias de los niños e de los jóvenes de la periferia de Araraquara, onde é a Unesp.
Bom, para finalizar, devemos também apoiar iniciativas que combinem arte, deporte, cultura digital e educação em diferentes espaços. Finalmente, é importante compreender a estrutura de vigilância e controle social da contemporaneidade e os riesgos de certas tecnologias para as democracias. Muchas gracias. Bien, perfecto. Muchas gracias, Claudia. Primero que nada, quedarme de pies, darles el agradecimiento, realmente una organización preciosa, eso por un lado. Por el otro lado, saludar a quienes están presencial, a quienes están también de manera virtual. Y sobre todo el agradecimiento de pie viene porque la temática que nos convoca es una temática de que a nivel universitario se trabaja muy poco y es muy importante que los espacios estén dados para que nosotros podamos venir a conversar sobre esto. En ese sentido, agradecido. A ver si ahí está la presentación. Ahí viene. Perfecto. Bueno, hablamos de tecnología, escuchamos a Claudia que nos maravillaba con sus reflexiones, con cuál es el rol de la tecnología, cuál es el rol que tiene que tomar el estudiante, cuál es el rol que tiene el docente en ese acompañamiento. Y uno se pregunta, bueno, tecnología, educación y la inclusión. Hablábamos de los estudiantes, hablábamos de poderlos formar, pero ¿qué sucede con estudiantes que presentan alguna discapacidad o que presentan alguna necesidad educativa especial? Por allí, comenzar brevemente con un posicionamiento que me parece que nos hace también comprender desde dónde vamos a conversar en esta instancia, que tiene que ver con los modelos de discapacidad que propone Agustina Palacios. Agustina Palacios nos dice que tenemos tres modelos: el modelo de prescindencia, el modelo médico y el modelo social. Como podemos ver representados ahí en los diagramas sagitales, el modelo de prescindencia, tenemos a la persona en situación de discapacidad totalmente fuera de la sociedad, como una persona que realmente no tiene nada que contribuir y como una persona que ni siquiera tiene derecho a la educación. Por suerte entendemos de que ese modelo ya no se encuentra vigente en ninguna de las sociedades actuales. El que sí encontramos vigente es el modelo médico o modelo rehabilitador, que es el modelo en el cual hablamos nosotros de integración. Son esos modelos en el cual el estudiante tiene derecho a la educación, está en nuestra institución, pero realmente no está teniendo una educación de calidad, no está abordando los mismos contenidos. Quizás, si bien puede acceder desde el punto de vista de la matrícula, se puede inscribir, pero no puede acceder a todos los salones, no puede acceder a todas las partes edilicias en la cual podría participar, de todos los espacios, y a veces hasta no puede acceder al propio material, ya sea en formato digital o en formato papel. Por otro lado, desde un modelo más pensado desde los derechos humanos, nosotros proponemos el trabajo en el modelo social, donde allí hablamos de inclusión. Y acá quizás uno lo pueda decir de manera rápida y se quede con la esperanza, con la ilusión de que esto es fácil. Esto no es fácil, no es sencillo, no es un camino de que uno con 2 o 3 adaptaciones ya lo logre, pero sí es algo de que empodera a todas las personas. ¿Por qué? Porque queremos vivir en una sociedad que tenga determinados valores, que sea crítica, donde todos puedan participar. Y para eso necesitamos pararnos desde este modelo, desde los derechos humanos, donde las problemáticas no son de las personas, sino que las problemáticas son de la sociedad. Por allí quizás es un ejemplo un poco trillado, pero me parece muy claro. Si en todos lugares tuviéramos rampas, no estaríamos hablando de que la persona que se desplaza en una silla de ruedas tenga alguna dificultad. ¿Por qué? Porque la persona que camina podría acceder, la persona en silla de ruedas también. Por lo tanto, hacer esas pequeñas adaptaciones. Pero el día de hoy no nos vamos a centrar en esas adaptaciones que son más edilicias, sino que nos vamos a centrar a nosotros como docentes, qué es lo que podemos
¿Qué es lo que podemos hacer? Y sobre todo como docentes universitarios, ¿qué podemos hacer para que estos estudiantes que están llegando más, por suerte, que a veces uno escucha por allí, ay, pero ahora hay más personas con discapacidad? No, ahora hay más personas que llegan a la educación universitaria y eso es muy bueno. En ese sentido, fíjense de que en 1991, en un manual de formación de una empresa bastante grande, IBM, decía, para las personas sin discapacidades, la tecnología facilita las cosas, pero para las personas con discapacidad, la tecnología hace que las cosas sean posibles. Fíjense que estamos hablando de un posicionamiento del uso de la tecnología que no solo es para potenciar el aprendizaje, sino para generar las condiciones para que el aprendizaje se dé. En ese lugar, desde ese espacio, tenemos algunos aportes del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación a lo que es la educación inclusiva. Primero, propicia al diseño universal. Uno antes tenía que pensar, o por lo menos destinar mucho dinero para subtitular un video. Bueno, ahora las nuevas tecnologías proporcionan espacios mucho más rápidos. Uno pensaba en poder generar otro tipo de recursos y ahora son gratuitos o con licencias pagas muy sencillas. Aminorar el tema de la brecha digital, por ahí lo mencionaba Claudia, que tiene que ver no solo con el acceso, sino que uno puede mencionar 3 tipos de brecha digital. La primera, que es la más clara, es decir, bueno, tiene o no tiene dispositivo, es el acceso. Por otro lado, la calidad de ese, imaginemos que tiene el acceso, la calidad de uso que tiene. Por otro lado, poder favorecer la atención personalizada. Uno puede, y acá no quiero que me malentiendan, no estoy pensando en una actividad por cada uno de los estudiantes, porque muchos de nosotros tendremos cursos con 300, 400 estudiantes. No estamos pensando en que cada actividad sea para cada estudiante, sino pensar en actividades que tengan determinadas rutas que permitan a los estudiantes navegar de manera distinta y que sobre todo pueda atender hasta en pequeñas cosas que tienen que ver con la velocidad en la cual uno puede mirar la información. Por ejemplo, esta charla, para quien se la pierde en este momento, la puede volver a ver, y si la mira en YouTube, uno tiene velocidad de reproducción. Así que si necesitaba escuchar a Claudia un poco más lento, no hay ningún inconveniente. Puede reducir la velocidad de reproducción y eso está bien. Puede pausar para tomar apuntes, decir, qué lindo esto que nos comentó Claudia, entonces pauso el video, puedo ir yendo y viniendo, y eso también es poder tener un formato de atención a la diversidad. Pero claro, eso es lindo si además hay un diseño previo de parte del docente. Por otra parte, el poder generar inclusión social desde los diferentes colectivos. Antes, las personas en situación de discapacidad estaban en su núcleo familiar. Ahora se conectan. Así como se conectan el resto de las personas, ellos también tienen Facebook, también tienen redes sociales, también participan de la formación. Seguramente hayan muchos de que estén mirando esta actividad, así que también están formando parte de este colectivo académico que nos convoca el día de hoy. Por ahí tenemos la bibliografía. Y uno, claro, uno escucha conversar y más allá de pensar de que esto parece muy sencillo, se pregunta, bueno, pero ¿cómo hacemos nosotros en nuestras aulas para generar algún diseño que proponga el uso de la tecnología y que esté pensado desde la inclusión? Acá voy a evitar el debate de los currículums, mallas curriculares, sílabos, etcétera. Simplemente me voy a centrar en decir, tenemos tecnología, tenemos estudiantes diversos, de qué manera podemos trabajar, pero no desde una verdad absoluta, sino desde un posicionamiento que puede ser interesante para crear uno nuevo en función de sus prácticas pedagógicas. Nosotros proponemos un modelo llamado ERDIREC, que lo primero que nos propone es trabajar en la evaluación de esas competencias iniciales e intereses de los estudiantes, pero hacerlo con un compromiso claro, que no sea una evaluación que rescata qué es lo que le interesa, pero por el simple hecho de hacer la evaluación diagnóstica o inicial, sino que sea una evaluación de que rescate el interés para que después eso impacte de manera directa en el diseño del aprendizaje, que realmente se pueda incorporar. Después poder relacionar cuáles son las competencias que propone el curso, que propone la asignatura, y eso poderlo relacionar con el interés del estudiante. Hablamos mucho de la centralidad del estudiante el día de hoy, desde el lugar de las nuevas pedagogías. Bueno, tenemos que lograr captar ese interés y vincularlo con cuestiones programáticas.
Por otra parte, buscar en algún grado el diseño de la propuesta con la persona. Y ahí seguramente alguien se esté preguntando, bueno, Domingo, pues estamos hablando en un marco de diversidad, estamos hablando de que quizás estamos trabajando con estudiantes que tengan parálisis cerebral o otro tipo de discapacidad. ¿A qué te referís con diseñar la propuesta? A veces son cuestiones bien concretas, de temática, de modalidad, de espacio, que nos ayudan a que nuestros estudiantes se sientan más cómodos. Tenemos un estudiante, por ejemplo, que tenga TEA. No es lo mismo presentar una presentación que tiene un color violeta, que quizás le desagrada, que un color verde. Quizás con esa pequeña adaptación bien sencilla estamos captando a un estudiante y de esa manera lo estamos protegiendo dentro del sistema educativo. Por otra parte, la implementación de la propuesta, y acá mucha gente dirá, bueno, pero si ya la diseñé, ¿por qué me lo separás en otro paso a la implementación? Porque necesitamos comprender de que ya no estamos en charlas magistrales, ya no estamos desde ese lugar en la cual el docente viene a llenar vasijas vacías, sino que tenemos que lograr entender de que la planificación puede estar acá y la implementación puede estar acá. ¿Qué estoy diciendo? De que lo que sucede en el aula no necesariamente tiene que ser lo que planifiqué. Tengo que lograr trabajar con el emergente, incorporando el interés de los estudiantes. Después, en nuestra práctica docente, estaba como un momento clave y después como profesionales quizás lo fuimos perdiendo, que es el momento de poder reflexionar. El poder decir, bueno, lo que hicimos hoy en clase, ¿qué sentido tuvo? Esas decisiones didácticas que tomé, ir más rápido, ir más lento, darle la palabra a Juan, darle la palabra a Adrián, ¿en qué momento fue y por qué? Necesitamos reflexionarlo para seguir construyendo un capital profesional que sea realmente más potente. Por otro lado, comprender de que la evaluación de los cursos no tiene que ser algo meramente administrativo, sino que tiene que ser una evaluación a conciencia con los propios protagonistas. Y quizás uno se queda con esa idea de que al final de los cursos con un cuestionario es más que suficiente y en realidad necesitamos generar otro proceso que sea más mano a mano, una especie de entrevista grupal, focus group, para realmente repensar ese curso para otros estudiantes. Y lo dejo para pensar, para seguir reflexionando, ¿por qué no hacer evaluaciones por tramos? Y que no sea una evaluación de todo, sino que sean pequeñas evaluaciones que permitan el rediseño del propio curso, pero antes que finalice. Y por último, y no menor, sobre todo desde este lugar del académico universitario, que es el poder compartir. El comenzar a sistematizar nuestras prácticas docentes para poder generar capital profesional y una cultura que realmente sea colaborativa. Que sea, bueno, Cristian hizo una actividad que estuvo súper potente, en determinados contextos. Bueno, no voy a hacer lo mismo por eso mismo, porque el contexto es diferente. Pero sí va a ser un muy buen punto de arranque para poder trabajar con poblaciones similares, con temas que pueden tener algún punto de intersección. Por allí, en el uso de la tecnología, tuvimos un momento que quizás muchos lo seguimos teniendo, que es ese momento de consumidor. De decir, buscamos recursos, vamos llenando nuestro carrito para poder trabajar con nuestros estudiantes. Eso nos pasó básicamente en la pandemia. Pero bueno, ahora nosotros queremos ir en ascenso, ¿no? Poder profundizar. Tenemos que poder profundizar en la idea de prosumidor, el empezar a crear contenidos que sean más cercanos a lo que el estudiante precisa. Y me gustó mucho seleccionar esta imagen del artesano, ¿no? No es que crea en masa, sino que crea para este curso en particular, para estos estudiantes, y después con pequeñas adaptaciones se puede convertir en un recurso para las próximas poblaciones estudiantiles. Pero necesitamos hacer ese pasaje. Ni que hablar de que no estoy diciendo que reinventemos la pólvora, simplemente estoy diciendo que empecemos a hacer un trabajo más manual y más personalizado para atender la diversidad. Pero hoy Claudia nos hablaba del acceso. Uno dice, bueno, tenemos recursos, pero ¿qué pasa cuando tenemos un estudiante que tiene baja visión, que es ciego, que es sordo, etcétera? Necesitamos tener claro este concepto y tener claro de que estas herramientas son gratis. Y acá es cuando hago la repetición. Sí, son gratis. Tenemos herramientas denominadas rampas digitales que, como vemos ahí en la imagen, lo que hacen es generar el acceso a los dispositivos. Y son herramientas
de vuelta gratuitas, algunos se encuentran en las propias configuraciones del sistema operativo y otras se pueden descargar y configurar. De vuelta, no es que el software vaya a solucionar de manera mágica, no es una varita, ahora sí va a poder usar, pero sí es un aprendizaje que en muchos casos es necesario. Entonces tenemos algunas rampas digitales que nos permiten, como en Hable vía CAM, que permite a una persona que solo mueve la cabeza, mover el cursor, y eso combinándolo con el teclado en pantalla, ¿qué tenemos? Una persona que puede buscar información, que puede hacer un curso, que puede escribir y que quizás hasta pueda dar clases en una universidad a distancia. ¿Qué estamos generando desde ese lugar? No voy a entrar en la discusión de capitalismo sí, capitalismo no, pero estamos generando un grado muy alto de autonomía porque esa persona va a poder trabajar. Desde el punto de vista social más emocional, va a poder mandarle una solicitud de amistad a Claudia y va a poder chatear con Claudia, y va a poder hacer una videollamada y comunicarse. Fíjese qué importante es salir de ese lugar de prescindencia en el cual uno estaba aislado para poder conectar con este mundo que es global y que es global para todos y para todas, siempre y cuando tengamos en mente este recurso. Pensando en dejar de ser consumidores y empezar a ser prosumidores. Algunas cuestiones generales como para tener a la mano para que también se lleven cuestiones concretas. Pues necesitamos alimentar cuestiones intelectuales, pero mañana vamos a tener un estudiante con baja visión y también necesitamos atenderlo mañana. En ese sentido, pensar en tratar de eliminar de las presentaciones los tipos de letra con serifa. Las serifas son las esquinitas, que lo hacen un poco más complejo. Por ejemplo, Arial es bien interesante. Evitar los colores diferenciados. No es el momento de pelearme con la academia, pero capaz que la norma ZAPA la podemos dejar para los trabajos de grado, lo podemos dejar para artículos académicos, para mi trabajo de mis estudiantes que tienen baja visión, y voy a usar Arial 14, 16, 18, no hay problema con eso. Pero a veces nosotros tenemos el chip de las normas ZAPA, Oxford, Vancouver, etcétera. Por otro lado, esto que nos parece tan lindo y quizás es el formato que nos enseñan, es muy poco inclusivo. De hecho, se contradice con el primer punto, que es los colores diferenciados. Peguemos el link, el estudiante lo entiende mejor así. Apuntaba a lo multimodal. Los invito a quien ha hecho cursos virtuales, si alguno se ha presentado mediante un audio en el foro, alguno ha intervenido en un foro mediante un audio, ¿por qué no hacerlo? Quizás cuestiones de etiqueta que hay que resolver, pero que se pueden conversar. Evitar las transiciones rápidas en general, porque una vez se ve presentaciones que suben, bajan, se mueven de todos lados las imágenes y eso también genera distracción. Los videos subtitulados, hay varios lugares donde se pueden hacer. Y algo que a mí en particular me resulta muy interesante es poder generar mapas conceptuales de cada una de las unidades. Eso facilita que el estudiante se pueda ordenar y esto aplica con o sin discapacidad, con o sin alguna dificultad específica del aprendizaje. Por otro lado, ahí tenemos como un ejemplo bien claro de lo que en Europa se llama lectura fácil, que se está promocionando mucho, que tiene que ver con resolver los textos o por lo menos reescribirlos de una manera que sea más comprensible para todos. Por otro lado, el DUA es un marco bien conocido, pero tiene 3 principios, que es la motivación, la representación, la acción y la expresión. Por ahí fíjense de que sí usé animaciones, pero no son animaciones que estén entrando y saliendo, sino que son animaciones bien concretas y que además en la slide se quedan. Entonces quizás la persona que tenga TDAH, por ejemplo, le puede resultar un poco complejo, pero la imagen ya quedó estática. La puede mirar, le puede prestar atención, le puede sacar quizás una imagen. En esto de lo concreto, seguro muchos de ustedes pasaron por la docencia en pandemia, así que crearon un montón de recursos. Los invito a que usen esta lista de verificación, checklist o lista de cotejo, que es con el DUA. Entonces uno toma su recurso y va mirando los distintos puntos para ver qué tan accesible es el recurso que ustedes crearon. Interesante pensar con los estudiantes que puedan crear esos recursos ya de esa perspectiva. Programación y robótica, escuchamos mucho hablar de ello y vemos las casas automatizadas, vemos un montón de proyectos, pero ¿qué tal si aprovechamos para que realmente mejore la calidad de vida de una persona? En ese sentido, tenemos las impresiones 3D. Acá tenemos una aplicación bastante interesante para una persona con baja visión o ciega que mediante el tacto puede ir reconociendo. Acá tenemos una aplicación de la creación de una mano, por ejemplo. Acá tenemos los dados
que tienen el sistema Braille, combinación de 6 puntitos. Y acá los invito también a pensar por qué no al momento de crear, por ejemplo, esos dados con las letras, ya incorporarle el sistema Braille, aunque no tengamos una persona con baja visión, porque la podemos tener en algún momento, estar como en el paso previo y no siempre estar corriendo de atrás con la inclusión. Por ahí, si quieren experimentar, Tinkercad nos permite diseñar estos modelos e imprimirlos en la impresora. Los simuladores desde el punto de vista de que uno puede repetir el experimento tantas veces lo necesite. Por otro lado, tenemos placas Microbit, que son bastante económicas. Tenemos Arduino, que andan muy cercanos en los centros educativos, y vemos proyectos que están muy bien desde el punto de vista tecnológico, pero muy alejado de poder generar un impacto social. Pensemos que si vamos a crear algo, que sea para cambiar la vida de alguien, para que realmente la calidad de esa persona pueda mejorar. Ahí tenemos como ejemplo que tenemos una persona que mediante el movimiento de la cabeza y algunos pulsadores, que son botones que generan acciones, puede trabajar. Esto es un profesor que da clases y no tiene mayor inconveniente, y trabaja, escribe libros y demás, y está como bien interesante pensarlo de ese lugar. Como último, agradecerles y proponerles en la siguiente idea, ¿no? La construcción de una sociedad más inclusiva solo será posible por el camino de la educación y el compromiso de todas y todas. La tecnología solo es un apoyo. Tenemos que empezar a cambiar nosotros la cabeza para que realmente nuestros estudiantes se encuentren incluidos. De mi parte, agradecido por el tiempo. Muy buenas tardes. ¿Se escucha? Bueno, muchas gracias a los expositores, también el tiempo que ellos han dedicado para llegar a este lugar. Y a propósito de esto, me tocó la grata tarea de poder comentar algunos aspectos importantes, algunos aspectos relevantes en torno a lo que se ha hablado. Y también, como tuve acceso al consolidado un poco de ellos, también saqué algunas notas que me parecieron relevantes de poder destacar el día de hoy. Antes de iniciar la reflexión, que prometo que va a ser lo más corta posible, quiero iniciar con una frase del famoso filósofo Jacques Derrida. Si un trabajo es amenazante, es que es bueno, competente y lleno de convicción. Esta frase, ciertamente a nosotros como educadores, nos interpela, ¿cierto?, a generar propuestas amenazantes. Quizás la palabra amenazante suena como un poco fuerte, ¿cierto? Pero ¿amenazante en qué? Amenazantes en contra de una mirada negativa del otro, amenazantes en contra de la mirada hacia el otro, de la exclusión, ¿cierto? Y a propósito de esta mirada del otro, ¿cierto?, que también nos dan cuenta acá la importancia de la introducción de las tecnologías también para lograr una inclusión verdadera, me recordaba un poco un texto de un argentino, de un pedagogo argentino, filósofo también argentino, llamado Carlos Scliar. Él relata en su texto algo muy relevante en torno a lo que es la alteridad, en torno a lo que es la mirada que uno tiene del otro. Y él decía que cuando se habla del otro, muchas veces hablamos de alguien distinto, con fijaciones, con tipificaciones, bajo una ideología del ser, de la separación, de la exclusión. Y lo que plantea él, que debemos avanzar, ¿cierto?, hacia un pensamiento de lo común, es decir, un pensamiento que se sumerja en la experiencia de la relación. Fíjense qué interesante. Entonces, en ese momento se provoca un encuentro y desaparece el otro y nos transformamos en nosotros, que esa sería la clave, ¿cierto?, de lo que es la inclusión. Como señalaba también el famoso escritor lituano Emanuel Levinas en un estudio que generó en 1987, él toma un concepto de Foucault, ¿cierto?, heterotopías, y heterotopías para referirse principalmente a otros espacios que tienen dentro de sí poderes, fuerzas, que tienen regularidades propias, que son elementos propios que generan desigualdades, elementos propios, ¿cierto?, que generan diferencias. Y él dice, debemos avanzar desde las heterotopías a las heteronomías.
¿Y qué es las heteronomías para Emmanuel Levinas? Él las entiende como un principio de obligaciones y responsabilidades morales con el otro. Domingo aludió a 3 modelos de discapacidad que muchas veces nosotros lo hemos tenido presentes durante mucho tiempo. Los primeros modelos, ¿cierto?, que él nos presenta son modelos que están relacionados con un modelo o los dispositivos de medicalización. Muchas veces hemos visto la inclusión desde esa óptica, desde el punto de vista médico. Lo que es la prescindencia, el modelo de integración, se adhieren un poco a esta lógica. Pero ciertamente debemos avanzar hacia un modelo que exponía a Domingo, ¿cierto?, que es el modelo de la inclusión. ¿Y por qué exponía brevemente el modelo de la inclusión? Para tomar ese modelo e integrarlos a las tecnologías que hoy en día ciertamente permean todo lo que nosotros desarrollamos en nuestra vida cotidiana. La cuestión entonces es cómo desde la mirada del otro, ¿cierto?, establecemos y levantamos proyectos desde la tecnología para llegar a referirnos a nosotros, no solamente quedarnos en la mirada del otro, sino que avanzar aún nosotros, avanzar hacia una verdadera inclusión. Y aquí, ¿cierto?, Domingo ha relatado 4 claves que me parecen muy relevantes. Esa clave es propiciar el diseño universal, aminorar la brecha digital, favorecer la atención personalizada, generar inclusión social. El llamado, por lo tanto, en estos ambientes académicos, a las instituciones, a nosotros que nos dedicamos a la educación, a la investigación, e ir más allá, a los técnicos, a los ingenieros, generar tecnología, ¿cierto?, y procesos de enseñanza y aprendizaje basados en estos principios para acercarnos a una verdadera inclusión. Y a propósito de este llamado, ¿cierto?, que por cierto algunos ya lo han atendido a través de la robótica, como nos hablaba también Domingo, como los que se dedican a la electrónica, por ejemplo, a las ingenierías, el llamado es generar tecnologías asistivas, ¿cierto? Y cito textualmente, dice, tecnologías asistivas, productos o servicios utilizados por personas con dificultades para realizar tareas regulares con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Y así Domingo nos presentaba ciertamente algunos ejemplos muy relevantes que podemos incorporar. Es decir, y como se sugirió también en esta conversación, la programación y la robótica como un aliado para la inclusión educativa. Vale decir, como dispositivos que propendan hacia la configuración del nosotros. Ahora bien, convengamos, ¿cierto?, que la tecnología es importante, la tecnología es relevante. Hoy todo está relacionado con las tecnologías y ciertamente es beneficiosa, pero también tomando algunos principios que nos ha expuesto Claudia, es beneficiosa, pero es beneficiosa cuando la sabemos utilizar, ¿cierto?, cuando la integramos correctamente. Precisamente es aquí donde subyacen algunos peligros que Claudia nos advertía. A propósito de esto, quiero citar un estudio que quizás usted lo ha escuchado o lo ha leído, llamado La fábrica de los cretinos digitales, del neurocientífico Michael Demurge. Una de sus conclusiones es realmente alarmante. Dice, los nativos digitales son los primeros niños con un coeficiente intelectual más bajo que sus padres. En este estudio se constatan algunos datos que podemos añadir a este análisis que realmente parecen un poco preocupantes, pero a la vez desafiantes para nosotros los docentes. Los niños, dice él, de 2 años pasan frente a las pantallas 3 horas aproximadamente. 5 horas pasan los niños de 8 años y más de 7 horas para los adolescentes. Esto significa que antes de llegar a los 18 años, nuestros niños, dice él, cito textual, nuestros hijos habrán pasado el equivalente a 30 años escolares frente a las pantallas recreativas. O si lo prefiere, 16 años de trabajo a tiempo completo. Y a propósito de unos resultados también que nos presentaba Claudia, que lo vi en la diapositiva, el consolidado que me envió, me llamó mucho la atención una cita que ella hace de una investigación, ¿cierto?, que realizó. Ella dice que los niños en proceso de alfabetización, con acceso libre a pantallas, pueden haber disminuido su interés en las actividades de lectura y escritura.
Esto lo vi, yo por lo menos lo viví en carne, ¿cierto? Como un testimonio, y permítanme la deferencia, un testimonio personal, en donde mi hijo de 5 años, a la edad de 5 años, él comenzó a leer y nos dimos cuenta de que no le gustaba la lectura. Empezamos a tratar de introducirlos a la lectura, pero no le gustaba. No le gustaba quizás como un pasatiempo, ¿cierto? A veces tomamos la lectura como un deber, pero no como un pasatiempo o también como algo que puede enriquecernos. Claro, pequeñito, quizás es una actitud que podemos esperar. Sin embargo, nos comenzamos a dar cuenta, quizás un error que cometimos relacionado precisamente con esto, con la exposición de las pantallas. En un momento empezamos a quitarles pantallas, no de una vez por todas, sino que de a poco, paulatinamente, y vimos realmente un cambio significativo en su comportamiento. Y a propósito también, ¿cierto?, de esta masificación de las tecnologías, utilizar las tecnologías de manera adecuada, de manera responsable, es un desafío. Muchas veces nosotros como docentes también, muchas veces utilizamos de mala manera las tecnologías. No hay una metodología detrás, nos quedamos solamente en la tecnología. Desenvolver, como decía Claudia, o cito una frase de ella, dice: desenvolver la capacidad del individuo para obtener conocimientos confiables. Es un llamado, ¿cierto?, a que nosotros como docentes o personas que también estamos vinculados de una u otra forma a desarrollos pedagógicos, a secuencias didácticas, que cada secuencia didáctica que tengamos que elaborar, ¿cierto?, la veamos con un foco en donde a los niños, ¿cierto?, lo veamos con una capacidad también de poder decidir. Capacidad del individuo para obtener conocimiento confiable. Verlos como una capacidad que ellos tienen para evaluar, dirigirlos y guiarlos hacia la evaluación de un recurso tecnológico. Y aquí subyace, ¿cierto?, un elemento muy importante también de las tecnologías, protegerlos un poco de los peligros que eso conlleva. Evaluar información, decidir qué es lo mejor para sí mismo y para la comunidad, simultáneamente de manera ética, sustentable y de largo plazo. Esto es un desafío para nosotros, para los educadores, y también un llamado a diferentes instituciones educativas, ¿verdad?, para que se levanten procesos didácticos que estén relacionados y puedan tributar a estos principios que se han hablado en este lugar. Otro desafío también para las universidades, y no solamente para la universidad, sino que también para las políticas educativas, para las políticas públicas, es propender formaciones abiertas a la sociedad que contemplen el desarrollo no solamente de habilidades tecnológicas, porque ciertamente hoy día nosotros vemos que existen iniciativas, ¿cierto?, por parte también del aparato estatal de poder desarrollar competencias tecnológicas. Pero esas competencias tecnológicas tienen que ir de la mano con fomentar la responsabilidad de manejar correctamente las tecnologías. Y para terminar, quiero destacar uno de los mitos que nos proponía Claudia también, que me parecieron muy interesantes. Uno de ellos decía lo siguiente: el acceso a las tecnologías digitales mejora el aprendizaje de los niños y jóvenes. Y a propósito de este mito, o también podríamos llamarla, ¿por qué no?, falacia, concluir que la tecnología, sin una metodología adecuada, no hace nada más que provocar retrocesos en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, lo que se ha expuesto en este lugar, tanto Domingo como Claudia, nos invita y nos interpela a utilizar estas tecnologías, ¿cierto?, esta información, que hay tanta información en el ciberespacio, de una manera responsable y una manera adecuada. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Cristian, también por la intervención, la moderación y esto de esa capacidad siempre importante de resumir, sintetizar las exposiciones que ya habían acontecido. Gracias especialmente a Domingo, a Claudia, también por todo lo que nos han compartido el día de hoy, que son invitaciones a seguir reflexionando, a seguir pensando y a seguir de algún modo como educadores y educadoras, ya sea en el rol de gestión, en el rol de investigación o en el de docencia,
seguir comprometidos con los desafíos de nuestro contexto. Así que muchas gracias, especialmente a ustedes que viajaron ahí desde tan lejos. A continuación, y por un tema de justamente los horarios que también nos competen en esta vinculación híbrida con Italia, por ejemplo, y instituciones colaboradoras, vamos a volver y retomar a los saludos institucionales que han dado pie y posibilitado este espacio el día de hoy de conversatorio. Y en primer lugar quisiera invitar a la decana de la Facultad de Educación de Universidad de la América, María Jesús Honorato, a que pueda dirigir sus palabras también, y aprovecho de agradecerle la disposición que ha tenido con este encuentro. Decana. Muy buenas tardes a todos los presentes, tanto virtualmente como aquí presencialmente. Quisiera, por sobre todo agradecer la presencia de nuestros invitados internacionales. Se me van aquí arrancando, pero aquí está Claudia y Domingo, y también entiendo tenemos representantes de países internacionales, ¿no es cierto? Y por tanto, como Italia, y por tanto quisiera, como decana, decir que este tema es un tema que realmente nos viene muy al momento y al contexto. Es decir, desde la semana pasada, el 20 de octubre, se modificó nuestro proyecto de ley de acceso a las pedagogías. Y fíjense que en este proyecto de ley lo que se agrega es la posibilidad de que un estudiante que esté registrado en el Registro Nacional de Discapacitados pueda ingresar sin dar la prueba de acceso. Por lo tanto, hoy día tenemos una muy buena noticia que desde esta perspectiva nos pone un tremendo desafío como país y como universidad para prepararnos y recibir futuros docentes discapacitados. Y ahí es donde yo, escuchándolos, decía, ¿qué cantidad de desafíos se nos viene? Aquí está presente la directora de Pedagogía en Educación Diferencial. Creo que ella está aquí registrando y tomando nota, pero se nos viene esta tremenda noticia de poder contar con profesores que tienen esa experiencia y poder generar oportunidades reales para esa vocación en los discapacitados. Por lo tanto, agradezco el momento, como les digo, nos viene en forma muy oportuna porque esta ha sido una noticia de la semana pasada y nosotros como institución prepararnos para poder, como alguien graficó aquí en una imagen que me pareció tan pedagógica, de cómo podíamos generar una rampa con estos instrumentos digitales y con esta opción de poder generar un acercamiento a estos estudiantes que va a tener este futuro docente y cómo empatizar, como decías tú, cómo empatizar y ponernos realmente en los pies de este futuro docente con diferentes discapacidades. Por lo tanto, aquí se abre un mundo, particularmente para esta universidad y también para Chile. Ahora, no quiero dejar de mencionar que nosotros durante la pandemia tuvimos una aceleración en torno a la virtualidad que nos hizo ver que en Chile tenemos una desigualdad importante en el sistema escolar en torno al acceso a Internet. Aproximadamente un 60% de nuestros escolares pudieron tener acceso, 40% definitivamente no pudieron. Nosotros tuvimos una suspensión a nivel escolar por casi 2 años, lo que ha implicado que estamos en un proceso de recuperación y ahí hay un llamado al gobierno y ellos están en este camino de poder generar y acortar esta brecha, porque si bien hemos puesto por delante la cantidad de riesgos y desafíos que implica el poder enseñar con la tecnología y enseñar para aprender profundamente, también lo que sí sabemos es que se puede acortar la brecha en forma muchísimo más efectiva y rápida si tuviésemos Internet para todos. Por tanto, aquí hay un desafío a nivel país y hoy día un desafío para nosotros a nivel de universidad de poder generar todos esos pensamientos. Y ahí yo rescato el hecho que estemos aquí
países distintos y que podamos generar investigación, un llamado a generar en conjunto investigación sobre este tema, creo que sería también un tremendo desafío y tarea que puede quedar de este encuentro. Así es que yo aprovecho de dar la bienvenida, pero a su vez de invitarlos a que generemos investigación, a que generemos tarea conjunta para poder prepararnos para este desafío de recibir a estos futuros profesores que van a tener quizás discapacidades, pero eso va a implicar que este mundo se va a hacer muchísimo más empático con esa realidad y con esas oportunidades de inclusión reales que queremos. Así es que muchas gracias a todos los que están aquí presentes, a todos los que están acompañándonos virtualmente. Quisiera celebrar también al organizador, a Adrián Villegas, y felicitarlo porque creo que en la medida que nos convertimos en un mundo global, cercano, empático, realmente empático, vamos a poder aportar en este camino que se nos viene por delante. Así es que muchísimas gracias. Muchas gracias, decana, entonces, por su intervención, sus saludos, sus invitaciones también a seguir trabajando en pos de estos desafíos que hemos mencionado. A continuación, quisiera invitar al académico de la Universidad Católica Silva Enríquez y tesorero de la Red de Investigadores en Educación Chilena, César Maldonado, quien gentilmente ha venido para acá presencialmente a dar su saludo en nombre de la red. Buenas tardes. Quiero ser respetuoso los 5 minutos que Juan nos ha dado y para ello me voy a temporizar. En primer lugar, saludo a quienes nos escuchan digitalmente. Es un gusto poder estar aquí en realidad. Queremos agradecer a Juan, quien es miembro de nuestra red. Se unen a mi saludo Iván Salinas desde la Universidad de Chile, Valeria Cabello, directora del programa de doctorado de la educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Marisol Campillay de la Academia de Humanismo Cristiano y yo. Ya Juan mencionó mi lugar de trabajo. Es un importante desafío lo que hemos podido ver en palabras de los y las académicas que han tenido la oportunidad de estar aquí como red de investigadores en educación chilena. Nos motiva acercarnos justamente a las comunidades académicas interesadas en la producción de la investigación científica. Saludo también a la decana en sus palabras justamente. Nos motiva no tan solo la producción de la investigación en educación, sino que también la difusión. Apoyar estos eventos, independientes si estamos o no involucrados en ello, es una de las motivaciones de la red, es una de las razones por la cual también surge y por la cual finalmente la colaboración interinstitucional también nos motiva. Les motivamos, agradecemos a la universidad, a la comunidad académica de la Universidad de las Américas que nos abre las puertas, que nos invita, que nos motiva. Agradecemos a Juan, quien es miembro de nuestra red. Puedes contar con nuestro apoyo para toda la difusión conjunta, para todas las ideas que puedan surgir de aquí en adelante. Y en ese sentido, agradecer la invitación. Cuenten con nuestro permanente interés. Interés por generar interacción, interés también por ampliar la red, y no puedo dejar tampoco de mencionar a los y las académicas que estén aquí presentes, que RIECH, como Red de Investigadores Educacionales Chilena, está abierto siempre a poder contar con ustedes, a poder ser miembros activos de la red, y por supuesto pueden preguntarme a mí o encontrar información en todas las, muy coherente también con la invitación, en todas las plataformas y redes sociales que nosotros tenemos. Que sea un buen espacio, que sea un espacio que nutra sus ideas y muy también en la línea de las palabras de la decana, nos anime también a pensar en conjunto. Hoy día el individualismo que muchas veces culpamos a los medios digitales nos genera nuevos desafíos de cómo colaborar honestamente y un poco también resistiendo la competencia. Mencionaban allí por el capitalismo, no quiero mencionar mucho sobre el capitalismo académico, pero también uno tiene que elegir los lugares desde donde también resiste. Me encantan las palabras de Freire que mencionaba la académica brasileña. También uno tiene que saber desde dónde quiere situarse. En lo personal como red nos situamos desde la colaboración y esa es la invitación y por eso estamos aquí.
Y no puedo dejar de mencionar, saludo cordialmente a mi compañero y amigo Adrián Villegas, quien la vida nos unió hace muchos años y hoy día también nos vuelve a unir en este espacio. Saludo también al director de la Escuela de Educación. Muchas gracias, Juan, muchas gracias a ustedes. Que tengan una buena tarde. Bien, seguimos invitados e invitadas a entonces las múltiples colaboraciones que no solamente estamos mostrando a través del espacio que estamos presentando hoy, sino que lo que pueda surgir después, que siempre es una invitación latente y permanente. Para finalizar este espacio de saludos y pasar a la última y segundo panel, ¿cierto? A la última sesión de nuestro conversatorio, quisiera pedir ayuda para colocar en pantalla a Irene Culcasi, quien es vicepresidenta de la organización italiana Comparte un Luz. Debiese estar por ahí. Irene, ¿cómo estás? Muchas gracias por conectarte el día de hoy. La Universidad LUMSA, donde trabajo, y ojalá que no me echen de la universidad porque está cerrando. Así que simplemente agradecer de esa invitación a distancia, felicitarles porque todas las intervenciones fueron de verdad de gran valor. Y como estaba contando Juan, Alejandro, junto con Comparte, que es esa organización sin ánimo de lucro, estamos trabajando en términos de calidad educativa en áreas de Guatemala que está muy aislada, sea a nivel geográfico que a nivel cultural. Junto con Comparte, que es esa organización. Cuando llegó la pandemia, fuimos creando esa alianza con Hospitalidad Digital, este equipo de personas de la cual están acá muchos, y fuimos enfocándonos en la parte de la brecha digital. Entonces, el primer año fuimos trabajando sobre el acceso a la tecnología y ya el segundo sobre las competencias digitales para los docentes, para los estudiantes. Desde el 2018 llegamos a formar más de 1.500 personas. Y con Hospitalidad Digital no solamente hacemos cursos de capacitación, sino también que organizamos un ciclo de conversatorios abierto a todos, también personas que están fuera de la universidad, para crear como un pacto educativo de comunidad, donde la universidad se puede reponer al centro de la comunidad como lugar de conocimiento, de alianza, de relaciones y de estímulo. Así que de verdad, un gran placer estar acá y poder seguir este trabajo con el equipo de Hospitalidad Digital, que también nos pone en una condición de pensar a la universidad en el campo, no solamente a pensar las cosas, sino que hacerla en un contexto para tener un impacto en la comunidad, y eso es lo más importante. Muchísimas gracias. Que también nos pone en una condición de pensar a la universidad en el campo, no solamente a pensar las cosas, sino que hacerla en un contexto para tener un impacto en la comunidad, y eso es lo más importante. Muchísimas gracias. Que también nos pone en una condición de pensar a la universidad en el campo, no solamente a pensar las cosas, sino que hacerla en un contexto para tener un impacto en la comunidad, y eso es lo más importante. Muchísimas gracias. Irene, muchas gracias. Te escuchamos finalmente, fue difícil, pero lo logramos, y lo importante es que también quienes están en la sala Zoom, bueno, te escucharon varias veces y quedó muy bien transmitido el mensaje. Gracias por tu tiempo, disponibilidad. Ojalá que no te cierren la universidad y puedas salir tranquilamente, pero retransmitir el saludo de acá de parte de Adrián Villegas también, no solo como laboratorio de Hospitalidad Digital, sino como director de escuela de la Universidad de las Américas, de la Escuela de Educación. Esta alianza que está surgiendo ya con ustedes hace 2 años, sin duda que nos ha permitido estar hoy día también comprometidos con estos temas y con estos desafíos. Muchísimas gracias, Irene, por participar el día de hoy también de esta actividad. Muchísimas gracias a vos y que sigamos un buen trabajo. Bien, vamos a dejar lamentablemente Mariana Clini, comunicadora social y máster en ciencias políticas, que está conectada desde Brasil. Quizás vamos a tener que reducir un par de minutos la presentación, pero es muy importante lo que tú nos tienes que decir, y dado que sabemos que se escucha adecuadamente en Zoom y en el streaming de YouTube del canal de Hospitalidad Digital, te damos la palabra
para que puedas igualmente presentar entonces. Muchas gracias, Mariana. Hola, muchas gracias, Juan. Es un gusto estar acá con ustedes a distancia. Desafortunadamente, ojalá pudiera estar ahí con ustedes, pero no fue posible. Bueno, gracias, Juan. Es un gusto estar acá con ustedes. Bueno, quisiera compartir con ustedes algunos resultados de las formaciones que hicimos, ahí que Irene nos contó un poquito. Solo que no logro compartir pantalla. Voy a compartir con ustedes algunos resultados. Dice que el anfitrión inhabilitó la función. Ahí que Irene nos contó un poquito. Solo que no logro si alguien puede ayudar o entonces yo puedo ir contando así sin la diapositiva. La función. Ahí que Irene nos contó un poquito. Solo que no logro si alguien puede ayudar o entonces yo puedo ir contando así. Bueno, creo que voy contando a ustedes sin la diapositiva. Yo creo que va a salir todo bien. Bueno, entonces, como decía, nosotros hicimos 2 formaciones, ahí que fue llevada a cabo por Hospitalidad Digital en alianza con Comparte ONLUS. Bueno, hicimos esa formación en el Centro Universitario de Petén, ahí en Guatemala. Y bueno, quisiera compartir un poco cómo fue esa experiencia. En 2021, ustedes saben, estábamos en un contexto de pandemia, entonces nosotros centramos en una formación que tenía como nombre Estrategias para una educación a distancia. Esa formación fueron en total 8 encuentros sincrónicos, de 2 horas cada uno. Y al final tuvimos, 16 horas de encuentros sincrónicos y más 14 horas de materiales que enviábamos para ellos, 2 horas cada uno, pudieran leer. Entonces fueron 16 horas de encuentros sincrónicos más 14 horas de actividades asincrónicas. Y al final tuvimos ahí una certificación de 30 horas. Ya en 2022, o sea, ese año, el contexto cambió un poco, la pandemia está, terminando en algunos lugares y entonces decidimos enfocarnos en la educación híbrida. Entonces, una vez que en 2021 ellos pudieron conocer muchas herramientas, en 2022, como dijo Irene, nosotros nos enfocamos más en desarrollar competencias en ellos. Bueno, tuvimos ahí en promedio 30 docentes de pedagogía de CUDEP, que es del Centro Universitario de Petén, y en su mayoría eran las mismas personas, ¿sí?, que participaron en 2021 y en 2022 también. Y bueno, para entrar un poquito aquí en detalles, en 2021 nosotros nos enfocamos en mostrarle algunas metodologías activas para la enseñanza a distancia y también expusimos y enseñamos algunas herramientas que serían útiles para ellos. De entre ellas el Google Classroom, el Genially, o sea, entre otras más. Entonces nos enfocamos muy en metodologías activas y herramientas, o sea, el cómo hacer, ¿no? Y en 2022 nosotros nos centramos primero en entender el concepto de educación híbrida, o sea, qué es eso de la educación híbrida y por qué aplicarlo, ¿no?, en ese momento. Y es un concepto que también podemos llevar para siempre, ¿no? Yo creo que fue el legado que nos dejó la pandemia. Y también nos enfocamos en que los alumnos tenían que tomar un plan de clase que ellos ya tenían, ya que ellos eran docentes, entonces ellos tenían que tomar un plan de clase que ellos ya tenían y adaptarlo al modelo híbrido. Entonces, en eso centramos. Y después de adaptarlo a ese plan de clase, la idea es que ellos pusieran en práctica, que ellos aplicaran ese plan de clase con los alumnos. Bueno, y ahí quiero contarles un poquito de los resultados, ¿no? Entonces, es muy interesante porque en 2021
al final de la formación, nosotros aplicamos una evaluación con ellos y tuvimos algunos puntos interesantes. De entre ellos que casi todos los participantes dijeron que querían seguir perfeccionando sus conocimientos. Entonces, casi todos dijeron que habían aprendido bastante, pero que también veían que tenían que aprender más sobre la educación a distancia. Y principalmente en conocer nuevas herramientas. Entonces, era muy claro que ellos tenían mucha necesidad de conocer herramientas y aprender herramientas. O sea, era una cosa de ellos tenían que aplicarlo ya. Era una necesidad muy del momento, ¿no? El 82% dijeron que estaban totalmente de acuerdo con la metodología de formación, que era una mezcla entre sincrónico, encuentros virtuales, con actividades que ellos hacían de forma asincrónica. Entonces, todos ahí, casi todos, ¿no? 80% dijeron que estaban de acuerdo y que ese formato les ayudaba a aprender. Y todos, y entre esos encuentros, ¿no? Todos evaluaron mejor los encuentros que tenían un carácter muy práctico, que era muy de enseñar a hacer. Cómo armar un aula virtual, cómo desarrollar un objeto digital, cómo crear, cómo hacer, ¿no? Entonces, esos encuentros que eran manos a la obra y que eran de carácter muy práctico, fueron mejor evaluados que otros encuentros que tenían un carácter más teórico. Entonces, por ejemplo, en algunos de los encuentros nosotros hablábamos mucho sobre metodologías activas, el porqué de las metodologías activas, y esos encuentros no fueron tan bien evaluados como los otros muy prácticos, ¿no? Y eso nos muestra que, de verdad, como que ellos no tenían tiempo para la teoría, sino que tenían que ya aprender a la práctica para ya poner en práctica eso, ya que estábamos en un contexto de pandemia y ellos tenían que seguir dando sus clases, ¿no? Bueno, y en 2022 también tuvimos resultados interesantes ahí. Entonces, de los 30 participantes que tuvimos, 13 de ellos lograron aplicar una actividad híbrida con los alumnos. Entonces, recuerden que la idea es que ellos tomaron un plan de clase que era presencial, ¿no? Que era originalmente pensado para la presencialidad, y tenían que aplicar eso para la enseñanza híbrida y de verdad aplicar con los alumnos, ¿no? Entonces, de los 33 se lograron aplicar la actividad híbrida y nosotros tenemos una idea que de los que no lograron aplicar fue por un tema de agenda mismo, ¿no? Que ellos no tuvieron tiempo de aplicar eso con los alumnos. Entonces, de esos 13, la mayor dificultad que tuvieron fue la mala conexión de los alumnos, que ahí, bueno, en Guatemala muchos alumnos todavía no tienen conexión o todavía no tienen la infraestructura necesaria, ¿no? Para acceder, para disfrutar de una clase híbrido. Entonces, esa fue y es la mayor dificultad. Bueno, no solo en Guatemala, pero en Brasil también, en muchos países, ¿no? Tenemos esa dificultad todavía, la brecha digital. Entonces, esa fue la mayor dificultad. Y fue bien interesante que de estos 13, más de la mitad pudieron de verdad crear contenidos. Entonces, el clase híbrido no fue solo conectarse al Zoom, ponerle, y pasar un video o algo así, sino que ellos, más de la mitad, lograron crear un objeto digital. Entonces, crearon juegos, crearon encuestas online. Entonces, fue muy interesante porque nosotros empezamos, ¿no? 2021 en una situación que ellos sabían muy poco de herramientas, de estrategias o de cómo hacer. Y fuimos para un otro patamar, ¿no? Muchos de ellos
ahora ya saben crear algo, ya no son solo consumidores, sino que también producen contenido. Y ahora lo que tenemos como desafío, ¿no? Es entender si de verdad tuvimos un resultado en el aprendizaje de los alumnos, ¿no? Era lo que hablaba Claudia, lo que hablaba Adrián. O sea, bueno, ya construimos, ya tenemos ese conocimiento, los docentes tienen ese conocimiento, bueno, y cómo eso llega, ¿no? En la punta, cómo eso llega a los alumnos. Los alumnos lograron, ¿no? Aprender, lograron mejorar su aprendizaje. Entonces, ese es el desafío que tenemos ahora, ¿no? Intentar cuantificar cómo fue y cómo eso llegó en la punta mismo. Bueno, ahí les dejo ese desafío de cómo podemos cuantificar esos resultados de aprendizaje con los alumnos en Guatemala. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, por la presentación, por estar ahí acompañándonos nuevamente, conectarte y poder presentar esta hermosa y desafiante experiencia que hemos tenido con Guatemala y acompañados por Compartamos Luz. Yo creo que justamente todos esos desafíos de la sistematización, de la evaluación y de lo que implica un proceso formativo son muy interesantes. Gracias, Mariana. Bien, quisiera confirmar que me están escuchando desde el Zoom. Si pudieran colocar en el chat si es que me escuchan, por favor. Cualquier persona que escriba en el chat que si logran escucharme en este momento. Mariana, ¿me escuchas? Sí, bien. Entonces, ya para ir finalizando este encuentro de hoy, más allá de estos minutos de espera que tuvimos, que siguen siendo completamente entendibles y comprensibles en estos contextos, me gustaría cerrar la jornada del día de hoy. Voy a hacer una presentación muy breve, y porque queremos dar la invitación más bien a seguir pensando y reflexionando en torno a esta Semana Mundial de Alfabetización Mediática e Informacional. En mi caso particular, ahora sí. En mi caso particular, bueno, no me había presentado, mi nombre es Juan Alejandro Enríquez. Yo soy profesor de filosofía, actualmente estudiando un doctorado en educación en la Universidad de Granada, y el tema de investigación es de algún modo el que también ha ido convocando estos encuentros a través del concepto de hospitalidad digital, pero que en esta ocasión está ligado a la reflexión en torno a la pospandemia y a lo que nos suscita UNESCO con la alfabetización mediática e informacional. Ante eso no lo voy a leer yo, solamente para que puedan leerlo ustedes, pero en términos generales entender que la alfabetización mediática e informacional busca ir maximizando las ventajas y minimizando el daño en los nuevos paisajes informativos, digitales y comunicacionales. Se dice nuevos paisajes no porque no existieran absolutamente, ¿cierto?, desde hace décadas, como ya sabemos, sino porque estos procesos de renovación y aceleración provocados por la pandemia han ido de algún modo también transformando el modo en que nos comunicamos, el modo en que nos conectamos y, por qué no decirlo, el modo en que nos relacionamos. Cómo nos estamos relacionando hoy no es en ningún caso de la misma forma que cómo nos relacionábamos incluso antes de la pandemia. Por más que estemos volviendo y retornando en la mayoría de los escenarios a las presencialidades, que estemos quizás quitando el pie del acelerador en términos de la virtualización o de incluso de lo híbrido de nuestros espacios formativos y educativos, UNESCO nos invita también a tener en consideración cuáles son esas capacidades que son indispensables para cualquier ciudadano o ciudadana, independiente, ¿cierto?, de cualquier caracterización en la cual
podamos circunscribirla. Y para ello es que, en lo particular, me gustaría invitarles a repensarnos también, ya lo decía Cristian Sepúlveda, ya lo decía Domingo, lo decía Claudia, y de algún modo los propios saludos también de las instituciones colaboradoras y de Mariana. En este estudio de investigación doctoral sobre la brecha digital y sus determinantes en la formación inicial docente, donde estoy colocando el foco de la hospitalidad digital como concepto, la idea es poder pensar todos esos desafíos de las desigualdades sociales que nos aquejan en los procesos educativos y en las aulas en contextos híbridos, aulas en contextos virtuales. ¿Cómo está preparada de algún modo las iniciativas curriculares de la formación inicial docente? ¿Cómo se están preparando los y las futuras profesoras? Es lo que también esto invita. Ahí breves agradecimientos a quienes están colaborando y patrocinando de algún modo esta investigación, este estudio iberoamericano que consiste en explorar la realidad en 10 países distintos, entre ellos la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANID en Chile, la Organización de Estados Iberoamericanos, Oficina Chile, el Laboratorio de Contenidos Digitales de la Universidad de Aveiro y la propia Facultad de Educación de la Universidad Estadual de Sao Paulo. Por supuesto, Universidad de Granada, donde estudio, y la Universidad de las Américas, donde estoy adscrito. Para quienes quieran profundizar sobre el concepto de hospitalidad digital, pueden revisar este código QR, donde van a ser dirigidos directamente a la publicación, donde se hace mención de la relación entre el concepto de hospitalidad digital, brecha digital, derechos humanos y las 6 dimensiones que propongo que son claves para entendernos en estos contextos de alta desigualdad, también en contextos virtuales. ¿Asumiendo qué cosa? Asumiendo en primer lugar que la brecha digital, no me voy a cansar de decirlo, ya como se ha expresado hace décadas, como por ejemplo Daniel Pimienta en 2017, no es otra cosa que el reflejo de la brecha social en el mundo digital. No hablamos solo de acceso a Internet, aunque también estamos hablando de eso. Al inicio de la pandemia, más del 50% de la población escolar en procesos educativos formales estaba desconectada, sin acceso a Internet. Eso fueron datos oficiales que se nos entregaron en contexto de la pandemia en marzo y abril del 2020. A un año del inicio de la pandemia, es decir, en marzo, abril del 2021, todavía quedaba un 36% desconectado. La brecha digital es acceso a Internet, sí. Naciones Unidas, a través del Consejo de Derechos Humanos del 2016, nos invita a entender el derecho humano básico a conectarnos a Internet como una posibilidad ya de comprensión. Pero sabemos que eso es insuficiente. No basta con estar conectados y conectadas a Internet si no sabemos hacer uso, si no logramos producir también conocimiento y básicamente generar estas relaciones o estos nuevos modos de relacionarnos, tanto para el acceso, para el uso, como para los procesos educativos o de alfabetización, que es lo que nos convoca el día de hoy. ¿Cuáles son esas desigualdades sociales que mencionaba que me parecen altamente relevantes y que estas son no necesariamente propias, ninguna de ellas, sino que lo que hice fue recoger desde la literatura cuáles eran las determinantes sociales que más se involucraban, se repetían en las investigaciones en torno a la brecha digital? Y las 6 que a mí me parecen las más relevantes son justamente los determinantes socioeconómicos. Tener acceso a Internet depende de los ingresos socioeconómicos que tenemos, o incluso teniendo asegurado el Internet en algunos lugares o en algunos territorios, no es lo mismo conectarse, ¿cierto?, con Internet de baja velocidad que con Internet de fibra óptica de alta velocidad, por dar solamente un recordatorio al respecto. El contexto geográfico es fundamental, y con contexto geográfico nos referimos, ya a propósito de que fue mencionado por ahí el capitalismo varias veces, a estas reflexiones críticas que ya nos invitan como Boaventura de Sousa Santos, como nos invita el propio Paulo Freire y otros tantos colegas de distintos lugares de la llamada periferia, dentro de esta resistencia epistémica también entre distintos territorios. Hablamos del sur-sur. ¿Qué es lo que está sucediendo en el sur-sur? ¿Por qué la desconexión se da en África? ¿Por qué la desconexión se da en América del Sur? Incluyendo también América Central, por supuesto, y el Caribe.
algo está sucediendo en el mundo en donde las desigualdades se siguen reproduciendo en los mismos territorios de siempre. Pero aparte de eso, con contexto geográfico, hago alusión también a las diferencias entre las capitales, los contextos urbanos y los lugares más alejados de estos centros urbanos o los que podemos denominar como rurales. La conectividad no está asegurada por igual en un mismo territorio, en un mismo país, con las mismas políticas públicas, porque simplemente tenemos kilómetros y kilómetros y miles de kilómetros de distancia entre la capital en políticas que son muchas veces muy centralistas y los territorios que están más alejados de esta metrópoli. Un tercer factor de desigualdad social que quiero seguir destacando es la referida a lo etario, a la edad, a los aspectos generacionales. La brecha generacional en ámbitos de la brecha digital sigue siendo fundamental porque cada vez más tenemos acceso a dispositivos, por ejemplo, móviles en las personas mayores, pero esos dispositivos móviles no necesariamente le van a asegurar el buen uso. ¿Cuántos procesos de digitalización de los estados o a través de los gobiernos en los distintos países están generando que los trámites más relevantes que tienen las personas hoy en día se empiecen a hacer en términos digitales? ¿Está preparado realmente el Estado para garantizar que las personas mayores tengan acceso en formación, en alfabetización, al uso de esos trámites en línea? El otro día, estando acá en Chile, ya hace poco volviendo, me encontré con el escenario no muy sorpresivo de que en uno de los bancos donde fui a hacer un trámite era una de las personas más jóvenes dentro de esa sucursal, porque las personas mayores ya no ocupan o no pueden utilizar la banca digital como si lo está ocupando un estrato etario, ¿cierto?, más joven. No habían jóvenes en la sucursal bancaria, porque probablemente, y esto es una hipótesis, pero creo que podemos buscar información para validarlo, la juventud está utilizando los canales digitales para hacer sus trámites en línea. ¿Y por qué estaba esa sucursal llena de personas mayores? Hay desafíos en alfabetización para superar esta brecha digital también. En los aspectos de interculturalidad me refiero especialmente a cómo estamos trabajando los procesos de formación, con uso de tecnología, respetando las cosmovisiones de los pueblos originarios o pueblos indígenas. No siempre están pidiendo más conectividad, sino que tener una conectividad con sentido a sus propias autodeterminaciones, pero también asegurar conectividad cuando la requieren las comunidades. Y por otro lado, con interculturalidad nos referimos también a el alto proceso migratorio que está viviendo hoy en día el mundo. ¿Cómo aseguramos que las personas migrantes logren tener la conectividad y los procesos de alfabetización digital, mediática e informacional en sus países, ¿cierto?, donde están migrando, no solo en los países de orígenes? Ya hoy día, aquí no me voy a referir mucho más porque lo dijeron las personas expertas en el tema, como por ejemplo Domingo Borba, hablando de la inclusión de personas en situación de discapacidad. La brecha digital en contexto de las personas en situación de discapacidad sigue siendo un tremendo desafío. Y por supuesto la brecha de género, que aún no ha resuelto los paradigmas imperantes en la sociedad mundial en general, en donde las mujeres, a través de la historia y por las distintas inequidades de asumir roles específicos en el mundo social, laboral, económico, tampoco lograban tener el mayor acceso a estos procesos de formación. Y eso se relaciona con cuáles eran las carreras profesionales a las cuales podían optar, cuáles han sido también desde los roles laborales a las autonomías para poder trabajar sus propias conectividades. Me refiero, por ejemplo, a las cuidadoras que están viendo o velando por la salud de otras personas, o a quienes están desarrollando asesorías del hogar en distintos lugares y territorios donde probablemente la mujer dueña de casa, ¿cierto?, que está financiando ese rol laboral, tiene la conectividad asegurada y no necesariamente la persona. Ojo con esto, la brecha de género sigue y seguirá siendo muy relevante. Para finalizar, solamente ideas en torno a que no basta hablar del contexto de pandemia, sino que ya en la pospandemia recordar
ya han pasado 2 años de esas extensas cuarentenas. Recordar que han surgido algunos efectos o consecuencias tales como el aumento del ciberacoso, cyberbullying o de la violencia digital, los efectos nocivos de la hiperconectividad también. Como nos invitaban expositores anteriores, podemos ser inclusivos y podemos hacer uso de estos procesos de alfabetización sin tener necesariamente que estar permanentemente conectados. Para ello hay incluso aplicaciones que son offline, que no necesitas estar conectado y que se pueden trabajar en las aulas hoy en día que han retornado a lo presencial o que mantienen cierto grado de modalidad híbrida. Seguir fomentando la educación a distancia online con estos criterios inclusivos, por supuesto, para favorecer una disminución del analfabetismo digital, de la brecha digital y de las desigualdades. Y desde ahí es que Hospitalidad Digital y también el Laboratorio de Educación Hospitalidad Digital lo que están tratando de desarrollar son estos espacios. Los últimos desafíos que quiero mencionar y que ya cierto es reiterar los anteriores, es centrarme en el cuarto de la ciudadanía digital, es decir, promover una participación activa en los entornos digitales y virtuales, asegurando el derecho a la conectividad y a la información, que no es lo mismo. Y en el caso de la formación inicial docente, promover también cuáles son esas habilidades, competencias que han llamado competencias digitales docentes o competencias digitales para los entornos virtuales que nos permitan seguir transformando la educación hacia la calidad, pero también hacia la equidad y justicia social que estamos buscando en todos los territorios. Yo con esto quisiera ya despedirme, agradecerles enormemente su paciencia para este último bloque, y ha quedado esta jornada como un hito también para el Laboratorio de Hospitalidad Digital, para la Escuela de Educación, en donde en alianza conjunta pudimos desarrollar un evento que nos va a seguir motivando a desarrollar otras alianzas y otras articulaciones, como ya nos invitaban los panelistas anteriores. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos el día de hoy al Día Mundial de Alfabetización Mediática e Informacional UNESCO. Y cualquier duda, cualquier comentario, cualquier pregunta que quieran expresar, no tengan dificultad alguna en transmitirla a posteriori en nuestros canales, redes sociales, sitio web o en el mismo correo de contacto de quienes se conectaron en Zoom, y estaríamos ya a contestarles desde nuestros distintos canales de comunicación. A nombre del Laboratorio de Hospitalidad Digital, de la Escuela de Educación de Universidad de las Américas y de las instituciones patrocinantes, colaboradoras y organizadoras, les damos un abrazo a la distancia. Muchas gracias por todo.